Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy estamos 7 de junio del 2020, casi 3 meses después de haber empezado la cuarentena. En tiempos difíciles, mucha gente a nuestro alrededor ha partido, la situación se ha puesto cada vez más complicada, no solamente en Perú, sino hemos visto muchos desmanes en los Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos viendo que es tiempo de adversidad. Es tiempo de aflicción, es tiempo de tormenta. Y los días son malos, como dice la palabra, y el Señor nos quiere llevar a estar en un lugar secreto, a un lugar precioso que nos ha dado en la naturaleza, ese ejemplo que está en medio de una tormenta. Se llama el ojo de la tormenta. Ese lugar existe, es real. Inclusive los científicos le llaman el estadio. ¿Por qué? Porque todos esos vientos huracanados que forman una tormenta, un huracán, se levantan como paredes y en el centro se hace como un estadio, donde el lugar central de la tormenta hay quietud, hay paz, no hay vientos, no hay muerte, no hay destrucción. El título de la palabra que vamos a compartir el día de hoy es Viviendo en el ojo de la tormenta. El Señor quiere llevarnos a ese lugar especial, a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a esa quietud que a veces es inconcebible para el ser humano, pero que Él tiene preparado para sus hijos y para los que le aman. En Juan, Él nos dice claramente, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él quiere que confiemos en Él, que le pongamos todas nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros temores, a través de la oración, de la búsqueda de su presencia, de su Espíritu Santo en su trono. Él dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor quiere que nosotros podamos confiar en Él con todo nuestro corazón. ¿Y a quiénes llama el Señor? Él llama a los que están afligidos, a los que están angustiados, a los que están trabajados y cargados. Él nos dice claramente en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién de nosotros hoy no tiene un temor natural? ¿Quién de nosotros hoy no tiene una duda de lo que vendrá? No sabemos lo que nos depara el futuro, pero el Señor quiere darnos paz, quiere darnos seguridad, quiere darnos estabilidad. Quiere establecernos en el centro de su perfecta voluntad. Y Él quiere que nuestro corazón no esté turbado, que nuestro corazón no esté angustiado. Por eso es que Él nos dice en Juan 14, nos dice, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, el Señor nos quiere llevar a una habitación, a un lugar precioso, que es el ojo de esa tormenta. El ojo de esta tormenta que estamos viviendo, de esta situación adversa, donde todo cae, donde todo es gris, donde no podemos apoyarnos ni en los gobernantes, ni en los presidentes, ni en los médicos. Solamente nos podemos apoyar en nuestro amado Jesús, en el Salvador de nuestras vidas, en el que lo ha dado todo por nosotros, para llevarnos a ese lugar seguro. Y cuando empezó toda esta pandemia, toda esta cuarentena, creo que diariamente leíamos el Salmo 91. Era algo que lo leíamos continuamente porque traía paz a nuestros corazones, porque la palabra tiene el poder de sacarnos de donde estamos, de la circunstancia en la que estemos y establecernos en un lugar de paz y de esperanza. Y el Salmo 91 dice así, el que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero ¿para quiénes son todas estas promesas de este salmo maravilloso que los invito a leerlo hasta el final? Para el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa habitar? Habitar significa vivir. Si tú me preguntas dónde vivo, yo habito en una casa con esta dirección, en tal distrito y en tal lugar. Ahí yo me levanto en las mañanas, hago todas mis labores diarias, desayuno, almuerzo y como, descanso, leo mi palabra, hago mis oraciones con las hermanas en el chat. Todo es en el mismo lugar porque es la habitación, es el lugar donde uno vive. Y esta promesa de Dios de vivir en el centro de su voluntad es para el que habita al abrigo del Altísimo, el que se ha refugiado en ese abrigo, el que ha dejado ese lugar de temor, el que ha dejado esas angustias y se las ha entregado al Señor, el que ha dejado esa tormenta, ese huracán y se ha refugiado en el centro de su voluntad perfecta. Pero ¿cómo podemos estar en la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo podemos hacer para vivir, para habitar en el centro, en el ojo de la tormenta que estamos viviendo? Tenemos que hacer 3 cosas que siempre nos han enseñado desde el día que nos convertimos, pero que hoy tienen que ser cada vez una realidad más grande en nuestras vidas. Tenemos que cavar hondo en estas 3 experiencias que tenemos que vivir, que son orar, leer su palabra y congregarnos. Orar, porque el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos descubrir lo íntimo de Dios. Leer, porque su palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo y nos hace discernir nuestros pensamientos de nuestros sentimientos y nos endereza y nos establece en su voluntad perfecta a través de su Espíritu Santo que se activa con la lectura de su palabra, con la oración y congregarnos. Porque cada vez que nos reunimos con algún hermano, con alguna hermana, en algún chat de oración, en alguna circunstancia en la cual nos juntamos con nuestros hermanos de la iglesia, nos estamos congregando, aunque no estemos juntos físicamente. Pero sí, el otro día hemos estado en un Zoom de oración, que éramos muchos hermanos y fue precioso vernos. Pero también tenemos los Zoom de las oraciones que se hacen diariamente en las mañanas, en las tardes, en las noches, de los hombres, de los jóvenes. Oportunidad no falta para cumplir esta voluntad de Dios, que es plasmarnos en el centro de su voluntad. Y el Señor quiere que hagamos un alto, que paremos en estos tiempos tan difíciles. Y en Jeremías 6:16 nos dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, por esas sendas que Jesús caminó, que los discípulos caminaron. Ellos también estuvieron en muchas adversidades, en muchas angustias, pero ellos pudieron caminar por esas sendas. Y el Señor nos dice que nos paremos en esas sendas antiguas. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él. ¿Y qué va a ocurrir? Hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, nuestro corazón en Él, que lo busquemos diariamente, que nos esforcemos por obtener más del Señor, que no estemos satisfechos con el conocimiento que tenemos de Dios, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Él quiere continuar limpiándonos, y Él quiere continuar hablándonos, y Él quiere continuar moviéndonos de esa tormenta a ese lugar apacible.
El Señor dice claramente también, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y hoy vamos a estudiar o vamos a analizar, vamos a recordar dos vidas preciosas, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento. La vida de Pedro y la vida de Elías. Pedro fue una vida con la que yo me identifico mucho, porque Pedro era arrebatado, era explosivo, no sé cuántos de ustedes, hermanos, también se identifican con él. Él amó apasionadamente a Jesús desde el día que lo conoció. Desde el día que lo conoció, Jesús lo llamó de ser un simple y sencillo pescador. Y le dijo, tú serás, Pedro, pescador de hombres. Y Pedro dejó sus redes viejas y lo siguió. Tuvo un llamamiento precioso y no estimó su vida como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Pedro era casado y tenía una suegra. Sin embargo, él siempre siguió a Cristo, a Jesús, con gran devoción. Y él fue utilizado por el Señor para grandes cosas. El Señor hizo a través de Pedro muchas cosas. Y Pedro siempre mostraba su voluntad. Tuvo revelaciones grandes, ¿no? Pero su voluntad como que se entremetía, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron a buscar a Jesús y él le cortó la oreja a Malco y Jesús le pegó la oreja, salió ese arrebatamiento que él tenía en su corazón, ese deseo de proteger a Jesús y que no se lo lleven. Pero ese Pedro que tenía esa verdad de Dios, que fue el que habló y compartió, cuando todos los que lo oyeron dijeron, pero este es un simple pescador, ¿de dónde tiene este hombre tan sencillo? Esa sabiduría impresionó a todos. Pedro también fue aquel que fue liberado en la cárcel, que fue metido a la cárcel y que vino un ángel, abrió las puertas y los liberó y los sacó poderosamente. Pedro también fue aquel que Jesús lo llamó para hacer grandes cosas, como caminar sobre las aguas. Pero también fue el que pudo ver su debilidad y bajar su mirada. Fue el que también negó a Cristo 3 veces cuando había prometido y le había dicho, si tuviera que ir a la muerte, iré a la muerte por ti. Te daré mi vida. Se lo acababa de decir. Y sin embargo Jesucristo le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y Pedro, nos podemos identificar con él por el amor a Cristo y también por la debilidad y nuestra naturaleza humana que muchas veces nos hace caer. Vamos a ver en Mateo 14, por favor, si me acompañan. Vamos a ver este llamado de Pedro para caminar sobre las aguas. En el capítulo anterior se ve la multiplicación de los peces y los panes. Se había hecho un milagro maravilloso. 5,000 personas habían sido alimentadas con un pequeño platito. Se había hecho la multiplicación de los peces y los panes y habían sobrado 12 canastas llenas de alimentos. Y todos habían podido ver la gloria de Dios, la verdad de Cristo, de que Él era un Dios que tenía poder para multiplicar, para cambiar las circunstancias, para dar de comer al hambriento y al pobre. Y todos estaban maravillados con este milagro tan grande que había hecho el Señor Jesús. Sin embargo, vamos a leer el versículo 22, donde dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida, después de este milagro maravilloso, el Señor los lleva hacia el borde del mar, los hace entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, acababa de ocurrir ese gran milagro. Todos los discípulos estaban gozosos. Yo me pongo en lugar de ellos, estaría dando voces. Miren al Cristo, miren al enviado, miren al poderoso, el Dios verdadero, el Mesías, el enviado del Padre. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Ellos habían zarpado
Estaban en medio del mar, en una situación adversa porque estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Cuarta vigilia es ya en la madrugada, al amanecer. Vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Pero miren el corazón de los discípulos. Ellos habían visto a Cristo hacer ese milagro maravilloso horas antes. No habían pasado todavía ni 24 horas. Y sin embargo, los discípulos, al verlo andar sobre el mar, se turbaron y no lo vieron y se asustaron y habían quitado su mirada de ese Dios maravilloso y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis, así como el Señor nos dice: estad firmes, no temáis. Yo he venido por los afligidos, por los cansados. Yo te voy a levantar, yo te voy a establecer, yo te voy a sacar de ese huracán, yo te voy a sacar de esa tormenta. Yo te voy a poner en el centro de mi voluntad. Entonces Pedro le dice: Señor, lo reta una vez más: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice que el llamado de Dios es para los violentos y que solo los violentos la arrebatan. Y acá Pedro puede mostrar esa violencia de amor por Jesucristo, de saber que Él tenía el poder para hacerlo caminar sobre las aguas. Y le dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, sabiendo que, creyendo en Él, creyendo en su fe, viendo su fe manifiesta para que los demás también crean. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. No nadaba estilo libre, pechito. No nadaba. Andaba sobre las aguas venciendo a todas las leyes de la naturaleza. Pero al ver el fuerte viento que seguro los zamaqueaba, se asustó, tuvo miedo. Dejó de mirar al Señor Jesús y comenzó a sentir los vientos que eran contrarios y que lo tambaleaban. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor, al momento, al instante, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, triste: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces el Señor nos dice eso a nosotros. Y hoy nos dice: no dudes, levanta, párate en el camino y vuelve a las sendas antiguas. Establece tu fe en Jesucristo, aumenta tu fe hacia mí. Lee más la palabra, búscame más, ora más, congrégate más, porque yo tengo algo especial para ti. Y le dice: ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Había un propósito en esa ventisca, en ese momento. El Señor ya estaba en sus planes perfectos de que iban a venir esos vientos adversos como esta pandemia. Está en la voluntad perfecta de Dios también. Esta adversidad tiene que hacer que nuestro amor hacia Él crezca cada día más. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y entonces vemos que Pedro, en medio de su debilidad, se mantuvo con Cristo. Y las epístolas de Pedro son hermosas, maravillosas, y son unos libros preciosísimos que los invito a todos a leerla, porque ahí vemos ya un Pedro crecido. Vamos a compartir brevemente acerca de otra vida. Una vida que también fue apasionada por Dios, pero que vivió en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo. Y ese es un profeta de profetas. Su nombre es Elías. Elías vivía en un tiempo en que habían enemigos. Habían pueblos, el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos enemigos. Y entonces hay un momento, ocurre toda una circunstancia en que hay como una competencia, podemos decir, entre los profetas de Baal y Elías.
Y los profetas de Baal dice que adoraban a sus dioses, eran 450 profetas, eran mucho más en cantidad de gente, y ellos adoraban a sus dioses y se cortaban los brazos. Había habido un tiempo de que no había llovido, ya el profeta había predecido esa falta de lluvia. Ustedes saben que sin lluvia no hay plantas y sin plantas no hay alimentos, y entonces trae gran escasez. Entonces vemos que los profetas falsos de Baal, que no eran profetas sino que eran del pueblo de Baal, enemigos de Dios, comenzaron a hacer todos sus ritos extraños, cortándose los brazos y sangrando y tratando, pidiéndole a Dios que envíe fuego y que envíe fuego y que envíe fuego. Entonces aparece Elías, no se los quiero leer porque va a tomar mucho tiempo, pero les aconsejo que lo lean en Primera de Reyes 18. Aparece el profeta Elías y él dice, bueno, corta en trozos el buey, pone las 12 piedras alrededor del holocausto, tipificando cada una de las tribus, y les dice a su siervo que le ponga inclusive baldes o vasijas con agua, que moje todo bien, porque él va a orar y va a clamar para que el Señor envíe fuego del cielo. Entonces, ¿cómo el Señor podía enviar fuego del cielo cuando todo era tan adverso, donde inclusive el buey que estaba ahí estaba empapado? ¿Cómo puede prender el fuego en medio de algo mojado? Eso es algo que es un contrasentido, pero para Dios, Él de lo malo lo convierte en bueno. Y entonces Elías logra que Dios, a través de sus oraciones y de sus clamores, el Señor envía fuego, prende ese fuego grande y todo el pueblo reconoce que Dios es el Dios verdadero, que Jehová es el único Dios verdadero. Y después de esta gran victoria, de esta gran pública victoria del Dios de Elías, Elías se va, mata a los 400, decapita, dice la palabra, decapita a los 450 profetas de Baal, tiene la victoria entregada por la mismísima mano de Dios, y sin embargo él se retira y dice, vamos a leer en Primera de Reyes 19, una historia que es la debilidad de Elías. Después de esta historia tan increíble, que Elías debió ir y sacar pecho, continuar sacando pecho por el Señor, su naturaleza temerosa también le hace caer. Dice que Acab dio a Jezabel, estamos en Primera de Reyes 19, dice que dio a Jezabel, versículo 1, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza de una mujer. Él había matado a 450 profetas, los más malvados. Pero Elías en este momento, con esta amenaza que le hace esta mujer, viendo pues el peligro, él se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto, huyó un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, que es un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te ha pasado alguna vez, estás hoy en una circunstancia en que si recuerdas las victorias de Cristo, puedes decir que son grandes, pero hoy quizás estás también pasando por un desierto, también pasando por estas adversidades, también como el temor de la pérdida del trabajo, también con el temor de la pérdida de la salud, de la enfermedad y de la muerte? Bueno, Elías en el verso 9 se escondió aún más, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí?
Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Pobrecito Elías, pobrecita de ti, pobrecita de mí. Podemos pensar eso, que seguimos orando, que seguimos clamando, que todavía no vemos la conversión del 100% de todos nuestros seres queridos, que todavía no vemos la respuesta de Dios en todo lo que le pedimos, que todavía nuestra vida está temblando. Y le dice en el verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y he aquí que un grande y poderoso viento que rompía los montes. La presencia de Dios manifiesta y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínense este viento, este huracán, en comparación al huracán que estamos hablando ahora, la pandemia que estamos viviendo. Pasaba delante de él, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, algo aún mayor que la pandemia, aún mayor que la adversidad que vivimos. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El lugar de la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere venir a nuestras vidas no con terremotos, no con fuegos, no con huracanes. Él quiere que encontremos esa quietud en el centro de su voluntad perfecta. Quiere que lo busquemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, para que Él nos pueda trasladar a ese lugar donde Él quiere que habitemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él quiere que vivamos en ese lugar precioso. Y Él tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros. Y con este versículo terminamos, que está en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo vamos a estar en la voluntad perfecta del Señor? Si lo buscamos en oración, en clamor, en súplicas, en la lectura de su palabra y en la unidad de su iglesia. Porque cuando vino el Espíritu Santo, cuando todos estaban unánimes, juntos, unánimes, en una sola oración, en un solo corazón, ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y estamos viviendo los últimos tiempos, el avivamiento de Dios. Pero tenemos que estar unidos y se tienen que cumplir estos 3 puntos importantísimos para poder ser parte de la voluntad perfecta del Señor. Si me acompañan, por favor, con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que nuestra vida está en medio de muchas aflicciones en este momento, Señor, pero todo lo dejamos en tu altar, porque tú tienes control absolutamente de todo. No se cae ni un cabello de nuestra cabeza sin tu consentimiento. Ayúdanos a estar en tu voluntad perfecta, a agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Te entregamos hoy nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Todos nuestros miedos, Señor, puedan ser llevados cautivos por ti, Señor, y que tú puedas ser el Rey de nuestras vidas y te puedas levantar, Señor, sobre nosotros, como ese Dios grande y poderoso que hace milagros, maravillas, prodigios y hazañas. Te reconocemos como nuestro único y poderoso Dios. Gracias, Jesús, en tu nombre precioso hacemos esta oración. Amén. Hermanos, los invito a meditar en esta canción que vamos a compartir ahora con todos ustedes, que continúe siendo una oración para nuestros corazones y que la podamos cantar de mañana y de tarde y de noche, que quede grabada en nuestro ser, para que anhelemos ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo